Muy buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Alejandro Álvarez González. Vamos a la clase de anatomía forense, el tema de anatomía forense para la sección de medicina legal de la carrera de medicina. La anatomía forense no se va a dar explicación más que todo, que nada más medicina forense establece la anatomía por regiones. La idea de las regiones o áreas es identificar dónde están las lesiones. Y el otro objetivo que tiene es localizar la posición del agresor con respecto a la víctima. También otro objetivo que tiene ahí es que nos ayuda a determinar, ayudar a la reconstrucción de los hechos. Y otro objetivo es que nos confirma o descartan una coartada, una declaración, un testimonio, ¿sí? Entonces podemos determinar si el testimonio es verdadero o es falso, dependiendo a cómo hacemos nuestra hipótesis de la reconstrucción de los hechos, dependiendo de la localización de las lesiones. Acá tienen el material que se les dio ahí en la página de la universidad, del aula virtual de medicina legal, en la que se llama anatomía. Ustedes lo pueden imprimir, le ponen su nombre. Está un cuadro sinóptico de las maneras de muerte. Acuérdense que las maneras de muerte son homicidio, suicidio, accidental, natural e indeterminada, cuando no se sabe ninguna de cuál de esas cuatro es. Homicidio es aquella muerte que se le da a una persona en contra de la voluntad. Suicidio es cuando una persona toma la decisión de matarse ella sola. La muerte accidental es aquella pérdida de la vida por un suceso imprevisto, repentino, como razón o con causa del trabajo que desempeña a un patrón o a una empresa y está recibiendo un dinero por eso. Y la muerte natural es aquellas enfermedades fisiológicas, enfermedades que el ser humano puede sufrir, ¿verdad? Por un virus, una bacteria, siempre y no sea una contaminación o un contagio provocado, intencionalmente, o por situaciones fisiológicas de la vejez, es decir, que el cuerpo ya está con mucha edad, en la que ya los órganos, por la etapa que ya tenemos en un momento dado, de que ya dejan de funcionar los órganos, ¿sí? Son situaciones naturales o enfermedades, pero que no sean provocadas. En este lado tenemos la evidencia, los antecedentes, estado de la escena, estado de la ropa, lugar de la lesión, número de lesiones, lesiones orientadoras, mancha de sangre y arma utilizada. Y aquí están algunas características que nos van a orientar de acuerdo a la evidencia que vamos a encontrar en la escena para determinar si es de carácter homicidio, suicidio accidental o natural, ¿sí? Solo voy a explicar las primeras dos para que ustedes vean. Es un ejemplo porque no es de anatomía, pero solo es como explicando este cuadro que está acá, que les puede salir en el examen, ¿sí? Dentro de los antecedentes, ¿qué antecedentes nos pueden orientar a un homicidio? Bueno, las amenazas que puede tener esta persona previo a la muerte. O es decir, que recibió cartas de muerte, llamadas donde la amenazaban que le iban a matar, que no pagaron algún dinero, entonces los van a matar. Todos esos son antecedentes, ¿sí? También el litigio de que un abogado esté trabajando con personas que son muy violentas y que tienen antecedentes penales. En la parte de suicidio, más que todo se debe a cartas de despedidas, intentos de suicidio anteriormente, la pérdida de un ser querido. En lo que es la parte accidental, los antecedentes de riesgo laboral, como por ejemplo los trabajos de grandes alturas. Las personas que están en las torres,
que están en la torre, en la parte de arriba, y que tienen que estar a niveles muy altos. De la parte de las enfermedades, pues que padezca de aterosclerosis, de enfermedades como la diabetes, y que pueden ya desencadenar son sus estadios bien avanzados, y ahí pues no pueda, ya ni los medicamentos le pueden ayudar, ¿sí? En un homicidio lo vamos a encontrar como cómo va a estar la escena, desordenada, las cosas tiradas, las cosas quebradas, rotas, ¿sí? En el suicidio, por lo general, la escena está donde el cuarto de la persona está completamente ordenado, ¿sí? En el accidente va a haber un gran desorden, un daño material, pero solo en el lugar del accidente. Alrededor va a estar normal. Y en la vejez, pues la escena va a estar normal. Y así sucesivamente van a ustedes ver todas las características, cada una de ellas que nos puede ayudar a determinar la manera de la muerte. Nos vamos a entrar con el tema de anatomía forense. Aquí hay algunas divisiones que tenemos que aprender, como por ejemplo esta primera línea que está acá se llama línea vertical media. Esta línea vertical media nos va a dividir el cuerpo en dos partes, la parte derecha del cuerpo y la parte izquierda del cuerpo. Entonces tenemos un lado derecho y un lado izquierdo. No es la gran, todo eso lo sabemos, pero para que ustedes sepan cuál es la línea divisoria, ¿sí? La nariz, el mentón, el esternón y lo que es la línea alba del abdomen hasta llegar a los genitales. Esta es la línea divisoria. De ahí tenemos otra línea vertical que es la línea sagital, que va por la oreja, la mitad del antebrazo y la mitad de todo el cuerpo del lado lateral, ¿sí? Y nos va a dividir el cuerpo en anterior, o lo que dice uno ventral, y la parte posterior, que es atrás o dorsal, ¿sí? Entonces, de esa forma ahí tenemos dos divisiones ya del cuerpo humano. Todo lo que está atrás, todo lo que está al frente, todo lo que está al lado derecho y todo lo que está al lado izquierdo. También hay otra división que es a nivel de las crestas ilíacas. Las crestas se llama línea interilíacas, ¿sí? La línea interilíaca nos va a dividir al cuerpo en la mitad superior y la mitad inferior. Entonces, a nivel de la cadera, en la parte más superior de los huesos ilíacos, ahí es donde nos colocamos nuestra faja o cinturón. Bueno, antes se colocaba ahí, ahora se coloca bien abajo. Sí, pero ahí es la línea divisoria horizontal media. Todo lo que está arriba es superior y todo lo que está abajo es inferior. Cuando hablamos de áreas grandes como el tórax, también tenemos una línea divisoria horizontal donde nos va a decir la parte superior del tórax y la parte inferior del tórax, ¿sí? Luego, si ustedes ven, acá tenemos una línea que todo lo que está acá para determinar la posición del agresor con respecto a la víctima, tenemos que ver las posiciones posibles que puede tener el victimario con respecto ¿cómo se llama? A la persona que ha sido sometida a un acto ilegal, ¿sí? A la víctima. Entonces puede ser que el agresor esté de frente, el agresor esté de frente del lado izquierdo, el agresor esté de frente del lado derecho, el agresor esté del lado completamente derecho o del lado completamente de izquierdo. Estas son las posiciones. Son las posiciones que les está pidiendo los ejercicios que tienen al final del trabajo, ¿sí? Puede ser que esté posterior, pero del lado derecho, completamente posterior, posterior del lado izquierdo, ¿sí? Incluso si podemos colocar una regla de 360 grados y viendo la localización de las lesiones, se puede establecer hasta los grados
en que estaba en posición la víctima, el agresor, perdón, con respecto a la víctima, para determinar con más certeza la posición, ¿sí? Y eso nos sirve para hacer mejor el retrato, la reconstrucción de los hechos. En la siguiente diapositiva, pues vamos a hablar sobre las áreas del cráneo. Las áreas del cráneo, que ustedes ya se lo saben, son prácticamente ya médicos. Tenemos el área frontal. Los mismos huesos del cráneo van a ser las mismas áreas del cráneo en forense, ¿sí? Tenemos el área frontal, que es prácticamente todo esto. El área parietal, que es esta parte de aquí y esta parte de aquí, ¿sí? Tenemos entonces un lado derecho y un lado izquierdo. Lo que tenemos visible aquí es el área parietal derecha. De ahí en la parte posterior, acá, tenemos el área occipital. Como está la línea divisoria vertical media, entonces tenemos un área occipital derecho, un área occipital izquierdo y lo que está en medio. Vamos. Nos faltaría el otro huesito, que es el área temporal, que es el lugar donde está el oído, el área donde está el oído, ¿sí? En este caso, aquí está el área temporal derecha y del otro lado el área temporal izquierda, ¿sí? Esos son los huesos del cráneo. Porque podemos determinar la ubicación de las lesiones, como decir, se encontró un orificio por proyectil de arma de fuego en el área frontal derecha, y un orificio de salida en el área occipital izquierda. Y haciendo la trayectoria, la parte frontal derecha estaba es el orificio de entrada y la parte occipital es el orificio de salida. Entonces estamos hablando que el proyectil viene de adelante hacia atrás. Y como está uno en el área frontal derecha y la otra en el área frontal izquierda, trazo una línea y veo que la persona que disparó estaba de frente, pero al lado derecho de la víctima. Entonces ya hoy yo estoy haciendo una reconstrucción, ¿sí? Imaginaria. Es una hipótesis. Y luego esta hipótesis la tengo que hacer en gráficos para confirmar que las líneas que ya me imaginé, que tengo en el cerebro, que lo he imaginado, esa hipótesis, entonces lo hago en gráfica para corroborarlo. Porque después tengo que hacer lo que se llama una reconstrucción de los hechos. Entonces ya tengo que utilizar personas y poner las posiciones de la persona con la pistola y todo para ver si en realidad esa era la posición. ¿Por qué? ¿Para qué buscamos eso? Porque lo vamos a utilizar en el interrogatorio. En el interrogatorio de los sospechosos, en el interrogatorio de los testigos o alguien que vio, presenció el homicidio o la lesión de esta persona. Y entonces siempre de repente van a salir testigos falsos. Y cuando tenemos testigos falsos porque no concuerda con la reconstrucción de los hechos, entonces tenemos que aplicarle la ley también, ¿sí? Acuérdense que la investigación debe estar orientada de acuerdo a la evidencia que encontramos, ¿sí? De ahí las otras áreas de la cara tenemos las áreas de las órbitas, la área nasal, las áreas del maxilar superior y el área del maxilar inferior. Siempre tenemos un lado derecho, un lado izquierdo. En la cara tenemos el área frontal, lado derecho, lado izquierdo, en medio. El área ciliar, que está entre las dos áreas de las cejas, ¿sí? Tenemos el área ocular derecha, el área ocular izquierda. Tenemos el área de los pómulos o área cigomática, ¿sí? Derecha, izquierda. Tenemos el área maxilar superior y tenemos el área maxilar inferior.
Tenemos lo que es el ala derecha, ala izquierda, el mentón y el cuerpo del maxilar inferior. Todo eso nos da localizaciones de las heridas, ¿sí? Ustedes ya llevaron una anatomía macroscópica, ya vieron todas estas áreas, ya les es más fácil, ¿sí? De ahí tenemos que el cuerpo se va a dividir en grandes regiones, ¿sí? Como por ejemplo la cabeza, que ya hablamos de ella, el cuerpo, que se va a dividir en tórax y abdomen y extremidades. El tórax, el tronco se divide en tórax y abdomen, y las extremidades se dividen en extremidades superiores y extremidades inferiores. Cada uno de ellos hay que hacer la división correspondiente, ¿sí? En el tórax podemos utilizar cuadrantes, es decir, dividir el tórax en 4 cuadros. Vamos a utilizar esta línea que se llama línea interaxilar, que va de la axila a la otra axila, y hacemos un trazo, ¿sí? Algunos dicen la intermamaria, pero hay mujeres que las mamas están muy abajo, y entonces no nos sirve o no funciona la punto de referencia a las mamas. Tenemos que utilizar las axilas. Entonces el ángulo axilar al otro ángulo axilar y trazamos la línea interaxilar. Ahí entonces dividimos al tórax en inferior y en superior, ¿sí? Luego tenemos la división que ya habíamos hecho, que dividíamos al cuerpo a la mitad, lado derecho y lado izquierdo, la línea vertical media. Aquí entonces nos quedan 4 cuadrantes. Como son cuadrantes, le vamos a decir cuadrante. Todo lo que está arriba de la interaxilar es superior. Entonces, cuadrante superior. Como está al lado derecho de la línea media, cuadrante superior derecho. Y vamos a dar bien la dirección del tórax. Pero, ¿cuál tórax? ¿El anterior o el posterior? En todo caso, como estamos viendo el anterior, el tórax anterior. Entonces, si encontramos acá una herida, acá, vamos a decir, se encontró una herida por proyectil de arma de fuego o una herida por arma cortante en el cuadrante superior derecho de tórax anterior, ¿sí? Acuérdense que ese señor está de frente de ustedes, por eso estoy indicando la parte derecha al lado contrario. Si encontramos aquí una herida aquí, vamos a decir herida por tipo de arma en el cuadrante inferior izquierdo. Podemos decir a tanta distancia de la línea intermamaria, a tanta distancia del cifoides, ¿sí? O podemos decir a tanto en la línea media clavicular, o la línea media, la línea external derecha o external izquierda. Son líneas de referencia que podemos dar para mejor y dar en centímetros también, ¿sí? De esa forma, entonces, si vemos el corazón lo tenemos en medio, el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, tenemos la parte arterial de lo que es el callado de la aorta, ¿sí? Que va hacia abajo, tenemos las axilares, ¿sí? Bueno, ahí hay unas estructuras anatómicas biológicas que pueden poner en riesgo la persona de una vida, ¿sí? Luego tenemos el abdomen. En el abdomen, que va de las costillas hasta las líneas inguinales, derecha e izquierda, ¿sí? Vamos a hacer otra línea divisoria horizontal, que son las líneas interilíacas. De las crestas ilíacas hacemos una línea imaginaria y ahí dividimos entonces la parte superior del abdomen y la parte inferior. Todo se llama cuadrante superior derecho, cuadrante inferior derecho.
cuadrante superior izquierdo, cuadrante superior inferior izquierdo. Hay otras divisiones que pueden ser en 9 cuadrantes, ¿sí? Que también lo pueden aprender sin ningún problema. De ahí tenemos las extremidades, tanto superiores o inferiores. Las extremidades son prácticamente un miembro largo, redondo, ¿sí? Que no es lo mismo una herida acá como una herida acá. Una herida acá es mortal y una herida acá no es mortal. Entonces tenemos que dar bien la localización de las lesiones porque ahí podemos determinar si en realidad muere esa persona por esa herida que no era mortal o si pudo haber muerto por esa herida porque estaba localizada en un área donde si ocurre la herida de una arteria a ese nivel, entonces se vuelve mortal, ¿sí? Como es un miembro largo, entonces lo vamos a dividir en 3 partes, ¿sí? La parte más cerca es la parte proximal. La parte más lejos del cuerpo es la parte distal. Y la mitad es la parte media. Entonces, estamos hablando del brazo, área proximal, media y distal, ¿sí? La parte anterior y la parte posterior. Vamos. Entonces, y tenemos que dividir al brazo o a la extremidad superior toda por el medio, para decir lado derecho y lado izquierdo, o cara interna y cara externa, perdón. Lo mismo va a ocurrir en las extremidades inferiores. Como son miembros muy largos, acá tenemos la extremidad inferior que se divide en muslo, rodilla, pierna, tobillo y pies, ¿sí? Como es una estructura demasiado larga, una herida acá no es lo mismo que una herida acá. Aquí una herida es fatal. La persona muere. Acá es una herida no fatal. Es una herida leve sin riesgo de la vida. Entonces tenemos que dividir al miembro a una línea vertical media, ¿sí? Donde nos va a decir cara interna, cara externa, o cara lateral, cara medial, ¿sí? Y las 3 divisiones que había dicho yo, porque como era muy largo, lo vamos a dividir en la parte proximal, la parte media y la parte distal, ¿sí? Una herida en esta área de acá sería una herida en la parte proximal medial del muslo derecho, ¿sí? Ahí son mortales porque ahí vemos que va una arteria que se llama la arteria femoral, ¿sí? La arteria femoral es la que está aquí en rojito. Y las moraditas son las venas que van a la par, ¿sí? Pero una lesión en la arteria femoral o en la vena femoral, cualquiera de los dos son graves. Vamos, porque son un sangrado terrible. Si hablamos de estas áreas de aquí, son ramas de las arterias femorales o subramas de las arterias femorales. Y aquí las arterias son más pequeñas. Y entonces da tiempo de que lleven a la persona al hospital y le salven la vida, ¿sí? Pero cuando es aquí en la cara interna, ya es bien peligroso, ¿sí? Ahí en la universidad, hace como aproximadamente 10 años, a un vigilante, andaba un ladrón ahí asaltando a los estudiantes y lo descubrió el vigilante. Se enfrentaron y le disparó y le dio en la mera vena femoral y prácticamente no llegó vivo al hospital, ¿sí? En la arteria femoral le dio, ¿sí? Y casi por la rodilla, acá, por la rodilla le dio. No fue ni siquiera en la parte proximal media, sino que fue en la distal, pero le dieron la mera femoral. No llegó a tiempo, pero el sangrado era terrible, ¿sí?
Lo mismo ocurre en las piernas. En las piernas, área proximal, área media y área distal, ¿sí? Para que podamos nosotros ubicar las lesiones de acuerdo a el área. Y si estaba posterior o estaba anterior, si tiene orificio de entrada y no tiene orificio de salida, o tiene orificio de entrada con orificio de salida, ¿sí? Y describimos los tipos de lesiones que tiene la persona. Vamos. Entonces todo eso, porque cuando nosotros vemos dónde están los orificios de entrada y vemos dónde está el orificio de salida, podemos determinar la dirección y la trayectoria del proyectil, de dónde viene, y podemos establecer la posición del asaltante, ¿sí? Y esa es prácticamente una de las tareas. Son 4 ejemplos que tienen que desarrollar para que establezcan ustedes una hipótesis, y esa hipótesis va a servir para la comprobación de acuerdo a la anatomía, ¿sí? Los dedos de las manos y de los pies también hay que no nombrarlos. La nomenclatura más sencilla y más fácil de aprender es la numérica. Primer dedo, segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo y quinto dedo. Acá, primer dedo, segundo dedo, tercer dedo, cuarto y quinto dedo, ¿sí? Luego, vamos a ver que están divididos los dedos, ¿sí? A esas divisiones, entonces le vamos a decir falange. La falange que está más cerca a la palma se llama falange proximal, y la que está más distal o lejos, falange distal, y la que está en medio, falange media. Entonces, falange proximal, falange media y falange distal, ¿sí? Parte palmar o anterior, parte dorsal o posterior. Vamos. Entonces, igual lo mismo en la palma. La palma o el dorso, anterior o posterior. Y lo mismo la muñeca. Parte de la muñeca anterior y posterior, ¿sí? Esas son las divisiones o las áreas para ubicar las lesiones en el caso de que haya lesiones por un asaltante. No sé si tienen alguna pregunta. Ya con eso, pues se pueden desarrollar sin ningún problema las 4 preguntas o ejercicios que están ahí. Ahí habla sobre casos hipotéticos, y no tan hipotéticos, son de la parte de la vida real que han ocurrido y que yo los he puesto ahí como casos hipotéticos, ¿sí? En la que se establece la ubicación de las lesiones, el orificio de entrada, el orificio de salida, y uno tiene que establecer la posición. La posición es si estaba de frente del lado derecho, de frente del lado izquierdo, si estaba del lado derecho, del lado izquierdo, si estaba completamente posterior, o posterior derecho, o posterior izquierdo. La altura es si estaba arriba de la víctima, a la misma altura, o debajo de la víctima, ¿sí? Y las posiciones cadavéricas, pues dependiendo cómo esté, si endocúbito dorsal, decúbito ventral, sedente, entonces, todo eso le va a ayudar a usted a determinar, a identificar esos 4 casos en los que tiene que hacer la hipótesis de las preguntas que le hacen ahí para resolverlas, ¿sí? Y hasta incluso ven que dice, ¿cuál testigo es el que dice la verdad? Ya, o el sospechoso o el testigo. Y ahí hay una confrontación entre la declaración que dice el testigo o la declaración que dice el imputado. Y vemos que uno de ellos está diciendo la mentira. Vamos, está dando un falso testimonio. Vamos, ¿para qué? Para encubrir o por venganza. Pero eso nos hace que determinemos nuestras hipótesis. Para nosotros hacer un buen interrogatorio, tenemos que hacer una buena anatomía forense, porque así con la anatomía forense determinamos
la posición del agresor con respecto a la víctima. Y sirve mucho, mucho para la reconstrucción de los hechos y para el interrogatorio. No sé si tienen alguna pregunta. Jóvenes, ¿alguna pregunta? No. Bueno, vamos a dejar un repaso, un descansito de 5 minutos y vamos a continuar con la clase de investigación en la escena de los hechos. Mucho gusto y un placer por escucharme. Gracias, doctor.